Muy atento que hoy vas a conocer las últimas novedades que Instagram ha ido lanzando estos últimos meses. Muchas de ellas seguramente ya la conoces, pero va a haber otras que estoy seguro que no conocías. Y tampoco te vuelvas loco buscando cada una de ellas en tu aplicación, porque hay algunas que ya están disponibles para todos los usuarios, pero hay otras que todavía no. Hay que esperar algo de tiempo para que vayan saliendo. Y por cierto, son más de 10 novedades, así que ponte cómodo que comenzamos. Empezamos hablando de los canales de difusión que ahora llegan a Instagram. Seguramente lo has escuchado recientemente porque WhatsApp lo ha añadido pues hace unas semanas, pero realmente esto de canales ya existía gracias a la aplicación de Telegram y seguramente otras aplicaciones que yo desconozco. Pero si todavía no sabes qué son los canales, básicamente el creador de dicho canal puede publicar contenido exclusivo, avisar de eventos, porque en ese canal solo puede hablar él. Ahí está la magia. Nosotros, simplemente como el público, personas que queremos seguir ese canal, podremos reaccionar a dichos mensajes, dichas publicaciones. Y una cosa que me gusta mucho de este tipo de canales de Instagram, porque en WhatsApp no se puede, es que podemos añadir moderadores, de tal manera que no hace falta que todos los usuarios que quieran publicar algo en nuestro canal tengan nuestro acceso a nuestra cuenta de Instagram. Básicamente elegimos algún usuario de nuestra lista de amigos, por ejemplo, y esa persona va a tener acceso a este canal y puede publicar por nosotros, por si algún motivo no podemos o tenemos gente trabajando para nosotros, pues que de esa manera publiquen lo que le hemos dicho. Pasamos con la siguiente novedad, que personalmente para mí no es que sea algo espectacular, pero sé que mucha gente se va a alegrar. Y es que hasta el momento, cuando nosotros compartíamos una historia en la que nos han etiquetado, esa historia se compartía pero no en su tamaño completo, es decir, ocupando toda la pantalla. Pues ahora eso va a cambiar. Como os digo, algunas de estas funciones ya están funcionando y otras todavía no. Calma. Así que a partir de ahora, cuando compartas una historia, podrás elegir si quieres que aparezca esa historia en su tamaño completo y arriba básicamente el nombre de la persona que subió esa historia, o como hasta ahora, con un tamaño más pequeño y centrado. Y si sigues viendo este vídeo, supongo es porque te están gustando estas novedades, y solo te voy a pedir que dejes tu like en este vídeo para saber que sí, que te está gustando, y también que te suscribas. Continuamos. Esta función me gusta más que la anterior. Cuando nosotros compartíamos una historia con una música de las que nos da Instagram, nosotros podíamos elegir diferentes opciones, que aparezca la letra de la canción según al lado derecho, en el medio con un tipo de letra diferente, que aparezca solo el álbum de esa canción, el nombre, el artista y nada más. No se podía hacer nada más, pero yo era de las personas que no le gustaba nada de eso. Lo que hacía era mantener pulsado eso y ocultarlo por ahí abajo, por arriba, por donde sea. Básicamente que no aparezca, que simplemente se escuche la música y que mi historia se vea. Pues parece que no soy la única persona a la que le molestaba esto, porque ahora Instagram ha añadido una nueva función en la que podemos elegir que directamente no aparezca nada de letra, simplemente la canción. Por supuesto, seguiremos contando con las opciones en las que sí aparece la letra, el álbum, el nombre del artista, pero esta nueva función nos da la opción de no tener ningún tipo de letra, repito, solo escuchar la canción. Eso ya me gusta más. La siguiente función creo que es una de las más importantes de este año 2023 en Instagram, y es que desde casi siempre hemos podido añadir un enlace /URL en nuestro perfil de Instagram, el cual normalmente era un canal a YouTube, pero actualmente eso ha cambiado y creo que hablé de eso en un vídeo, que si lo encuentro te lo dejo por aquí arriba en una tarjetita, pero básicamente ahora podemos añadir más de un enlace. Si no me equivoco eran 4 o 5. Y esta novedad a la gente normal pues le va a dar igual, porque no tiene enlaces, y si tiene es uno, y normalmente a YouTube. Pero una persona que se dedica a redes sociales o bueno, básicamente vive de internet, pues esta función va a ser oro para ellos, porque va a poder añadir diferentes enlaces, por ejemplo, canal de YouTube, canal de Twitch, canal de TikTok o a donde le dé la gana. Así que en mi caso pues yo estoy muy contento de esta nueva novedad. Otra función que va a encantar a los creadores de contenido es el editor de Reels de Instagram, y es que ha mejorado por fin, aunque todavía le queda mucho por mejorar, pero ya es un pequeño pasito. Ahora es más fluido, no se buguea como me pasaba a mí muchas veces, así que es de agradecer que vayan renovando este editor y que algún día pues sea un brutal editor con muchas funciones que ayuden a la creación de contenido, en este caso de Instagram. La famosa insignia de verificación ahora puede ser para cualquier usuario de Instagram siempre que pagues.
Con los últimos cambios que ha ido implementando Meta, la dueña de Instagram, ha añadido una opción de suscripción mensual para tener esa insignia tan deseada. Y para poder optar a ella, aparte de que tengas que pagar, tendrás que cumplir ciertos requisitos que son muy básicos. Ser mayor de edad, no tener ninguna falta de la comunidad y algunas más, pero estoy seguro que ya las cumples. Eso sí, a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, que buscando información, me dice que de momento no hay plazas para poder optar a la verificación. Es decir, que hay que esperar, pero sí, cualquier usuario puede hacerlo, solo que a día de hoy, por diferentes motivos, llevan ahí un retraso y no están aceptando de momento más solicitudes, pero seguramente dentro de poco ya estará disponible, ya que estamos pagando y eso a Meta le interesa. Siguiente novedad, Reels de hasta 10 minutos. No sé si os acordáis cuando empezó Instagram con el tema de las historias. Empezamos, creo recordar, en 30 segundos, luego 60 segundos y mirad ahora 10 minutos. Y es que básicamente voy a poder subir los vídeos que subo a YouTube a Instagram. Es una locura, pero no creo que lo haga porque habría que analizar esto cómo afecta. ¿Realmente una persona va a ver 10 minutos de vídeo en Instagram en vertical? No sé, hay que hacer ahí analíticas, prueba y error. Y si tú lo vas a hacer o ya la estás haciendo, déjame saber en comentarios qué tal. ¿Se ganan seguidores? ¿Hay mucha interacción? ¿O la retención es muy baja, casi como una historia de 30 segundos? Déjamelo en comentarios. La siguiente novedad es una de las cosas que todavía no entiendo qué pintan en Instagram y se tratan de las notas. Sí, me refiero a esas notas que aparecen encima de nuestros mensajes privados. Ahora vamos a poder añadir música a estos estados o a estas notas donde escribirás lo que te dé la gana y de fondo que se escuche la canción preferida que hayas elegido. De verdad todavía no entiendo qué pinta esta función. Siguiente novedad tiene que ver con la lista de mejores amigos. Ahora vas a poder crear diferentes listas de mejores amigos. Por ejemplo, la lista de amigos de fútbol, amigos de bar, amigos de play, ir subiendo tu historia y personalizar a quién quiero compartir esta historia. Mi lista de fútbol, mi lista de amigos del bar, lo que tú quieras. La verdad, para mí me parece mucho lío y además no tengo tantos amigos, pero quitando eso, creo que es una función que sí, va a haber cierto público que va a estar entusiasmado con esta novedad, pero creo que en general la gente no va a perder su tiempo en crear diferentes listas. Sí, este Pepito Grillo, sí, a esta lista no. Chica Gamer, aquí no, es un poco lío me parece, pero bueno, que sepas que puedes crear ahora diferentes listas de tus mejores amigos y si no lo tienes, te lo inventas. Siguiente novedad, creación de stickers. Y es que ahora nos aparece esta opción de crear en la cual vamos a poder elegir una foto de nuestra galería, seleccionar lo que queremos convertir en sticker. Tiene una función de modo automático que a día de hoy a mí no me funciona muy bien. Yo le doy a manual, selecciono lo que quiero y ahí ya me lo hace correctamente. Y de esa manera pues puedo crear un sticker para mi estado, bueno, para mi historia de Instagram. Pero como te he dicho antes, los usuarios de iPhone esta función ya la tenemos y creo que funciona mejor. Pero si tienes un Android, pues esta función para ti va a ser muy novedosa. Otra nueva novedad es el modo descanso, que me parece algo muy necesario, aunque realmente el modo descanso sería quitar Instagram, TikTok, bueno, estas redes básicamente en las cuales el scroll es infinito. Y como es lógico, esta función va a intentar que desconectes un poco de Instagram, reduciéndote las notificaciones y distracciones que la aplicación logra en ti. Aunque el mejor consejo es que si quieres desconectar de redes sociales, o bien descargues una aplicación que te prohíba durante X tiempo entrar a esa aplicación, en este caso Instagram, o simplemente desinstalarla. Y como consejo personal, si quieres desconectar un poco de Instagram, te recomiendo que empieces desactivando las notificaciones. Vas a ver el cambio brutal en el tiempo de uso de tener activado las notificaciones a no tenerlo activado. La verdad que es una brutalidad, y de perder 2 horas y media diarios en Instagram a estar 15-20 minutos y cuando yo quiero entrar a la aplicación. Otra novedad que te va a interesar, creo yo, es la de explorar. Ya sabéis, la lupita que tenemos abajo. Si pulsamos, Instagram nos recomienda diferentes reels. Anteriormente eran publicaciones, pero ahora la gran mayoría son reels del contenido que cree que nos va a gustar a nosotros. Bueno, pues ahora si ves algún contenido que no te gusta y que dices, eso que pinta conmigo, ese no soy yo, pues vas a poder pulsar en ese reels 3 puntitos y tendrás la función de no me interesa. De esa manera Instagram va a entender, va a aprender de ti que ese contenido pues no te gusta y buscará otro tipo de contenido con el cual viciarte a que no salgas de Instagram. Y sí, en el fondo estamos ayudando a Instagram para que aprenda acerca de nosotros
nosotros para poder viciarnos con otro tipo de contenido y no salir pues de la aplicación, del ciclo de la vida. Siguiente novedad en la que el dinero está de por medio serían las donaciones en los Reels. Dicha función todavía no tengo yo, en la cual si un Reels tiene habilitada esta función vas a poder donar X cantidad de dinero. También pueden ser a causas que algún creador haya creado, no sé, algún tipo de terremoto en algún país o algo, bueno, pues ha creado una causa, no sé cómo se llama exactamente. Bueno, ha creado un fondo para recaudar dinero, pues de esa manera puedes donar. Eso sí, habría que saber cuánto porcentaje se queda Instagram, cuánto va directamente a la causa, no sé, habría que investigar eso. Pero que sepas que pronto ya se va a poder donar o incluso ya algunas cuentas pues tienen habilitada esta función. Y ahora sí llegamos ya a la última función, que igual que la anterior va relacionada con el dinerito. Suscripciones en Instagram. Y esta función es un poco parecido a lo que tenemos en YouTube con el nombre de miembros, en la cual el usuario o el suscriptor paga X cantidad. Esto sí, en YouTube hay diferentes niveles, aquí de momento no, simplemente pagas X cantidad y el creador o el dueño del canal, en este caso el dueño de la cuenta de Instagram, te da ciertas ventajas, acceso a contenido exclusivo, experiencias. Supongo que esto tendrá algún tipo de obligación, es decir, que el dueño de la cuenta de Instagram te dé ventajas, o a lo mejor no tiene ninguna obligación, y si tú quieres pagar para ayudar a tu creador sin que te dé ningún tipo de ventaja, pues supongo también que podrás hacerlo, si te sobra el dinero. Así que espero que hayas aprendido algo nuevo de todas estas novedades. Déjame saber, por supuesto, en comentarios si ya conocías todas, que me sorprendería y ole por ti, pero creo que no. Así que nada más, nos vemos en un siguiente vídeo aquí en Benji. Chao.